Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, San Sebastián de la Gomera, Canarias. Son las 12:50 del 31 de enero de 2020. ¿Qué recuerda de aquel momento? Bueno, recuerdo perfectamente que el presidente del gobierno de Canarias se pone en contacto conmigo para decirme que le habían comunicado a su vez del gobierno de nuestro país a través del gobierno alemán que habían 4 turistas alemanes que estaban disfrutando de sus vacaciones en La Gomera, concretamente en el municipio de Hermigua, y que uno de ellos había tenido contacto estrecho con un positivo. Lógicamente para nosotros eso era algo nuevo, especial, y lo que se hizo inmediatamente fue activar el protocolo, localizarlos, ubicarlos en este centro hospitalario y a partir de ahí hacerle la extracción correspondiente de sangre para constatar si eran positivos o no. Y recuerdo que en aquel momento, como quiera que no estábamos preparados para una pandemia de carácter planetario de estas características, lo que se hizo fue enviarlo a Madrid para que un centro dependiente del Estado hiciera la analítica y los resultados correspondientes. Y fue curioso que la gente estaba tan expectante que cuando las muestras se trasladaron, había dificultades para trasladarlas porque la gente no quería, el transportista no quería. Inclusive con Vinter tuvimos algún problema que se resolvió de inmediato también, ¿no? Y el presidente del gobierno inclusive se atrevió a preguntarme: ¿y tú qué crees de esto, Casimiro? Tú que estás más cerca, que lo estás viviendo ahí en La Gomera. Y yo le dije: presidente, me da la impresión que va a haber algún positivo. El tiempo fue descartando y finalmente solo un positivo fue el que se detectó en los resultados correspondientes. El resto estuvo unos días aquí en el centro hospitalario tratándose en los términos que desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista médico creían conveniente, y a partir de ahí fueron trasladados los negativos a sus lugares de residencia y el positivo se mantuvo hasta el día 14, que ya finalmente en la segunda ocasión que se le hizo ese positivo se le hizo la analítica, no dio positivo, ¿no? De repente, La Gomera se convierte en el primer lugar de España donde se detecta un caso de coronavirus. ¿Sintió miedo, Casimiro Curbelo? No, yo creo que los ciudadanos inicialmente lo que estaban es un poco sorprendidos con la dimensión de la noticia, con el caso. Existía cierta preocupación, pero desde luego, en todo caso, un cierto temor y miedo como consecuencia de no conocer la realidad de lo que significaba el virus y la repercusión que tuvo después, porque el virus que ya había aparecido, la COVID-19, en determinados lugares del mundo, pero sin embargo en España pues no teníamos, este era el primer caso. Y nadie iba a imaginar la dimensión pandémica y la crisis sanitaria que produjo este virus, ¿no? Por tanto, ante esa incertidumbre, ante esa falta de conocer lo que estaba ocurriendo, sí había algunos temores, indudablemente, pero yo creo que miedo no, porque yo recuerdo perfectamente en el momento inicial de activación del protocolo, porque lógicamente después La Gomera fue lugar y este centro hospitalario de visita de la consejera el día 2, del presidente del gobierno el día 4, con anterioridad se constituye el comité científico, pero lo que recuerdo perfectamente es que en el hospital los profesionales de la sanidad en este centro hospitalario respondieron con una fortaleza profesional sin precedentes, ¿no? Y además yo creo que se puso de manifiesto cuál era la respuesta del sistema sanitario que tenemos en Canarias.
La Gomera fue el primer lugar donde se produjo un caso en España, pero ha sido a lo largo de toda esta pandemia uno de los lugares en los que mejor se ha tenido controlado el virus. Efectivamente, bueno, hoy mismo tenemos 0 contagios y 233 acumulados, pero es que La Gomera, el nivel epidemiológico que ha tenido durante estos 485 días ha sido muy bajo. Es verdad que ante ese virus, nosotros, desde el punto de vista institucional, la cooperación ha sido máxima con los responsables sanitarios a todos los niveles. Y finalmente lo que hemos tenido también es que hemos salido de la desescalada primero que cualquier otro lugar. Es verdad que casi simultáneamente con El Hierro y Formentera. En definitiva, creo que todo eso ha sido la consecuencia del gran trabajo de los profesionales, tanto en el propio centro como también en la calle. Hay que tener en cuenta, de forma anecdótica, que yo recuerdo cuando el gobierno inicialmente, esto ya es cuando se tomó la decisión de la declaración del estado de alarma, concentraba para sí, para el Estado, el requisar el material sanitario, que yo creo que esto fue un error. Pero yo recuerdo en este sentido, cooperadamente con los ayuntamientos, cuando le pedía a un amigo gomero que tiene un centro hospitalario en Francia, y me mandaba las mascarillas. Inicialmente fueron requisadas en la aduana y con posterioridad ya le dije, oye, pues vamos a ponerle otra característica al envío para que no sean requisadas. Y efectivamente así llegaron, o las comprábamos en Cataluña, en fin. Yo creo que fue el primer momento donde cogió al conjunto de las instituciones y al conjunto de la sociedad sin tener la respuesta adecuada, y de hecho ha sido una respuesta rápida, pero ha tardado unos meses para llegar a la vacuna, ¿no?, que ha sido en definitiva la gran solución a todo este problema. Lo que quiero decir es que efectivamente, durante todo este tiempo ha habido incertidumbre, pero ha habido respuesta sanitaria, respuesta indudablemente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Recuerdo cómo colaboraba el Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la local, la autonómica, las instituciones, y todo esto nos ha llevado a que en determinados territorios, y entre ellos el de La Gomera, haya vivido, inclusive desde el punto de vista turístico, haya vivido con permanencia de turistas que se quedaron, eligieron La Gomera para quedarse durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Lo único que hay que lamentar es que, como consecuencia de todo esto, pues ha tenido la crisis sanitaria en sí misma, que se ha respondido bien. Es verdad que no hemos podido evitar tantos fallecidos en el mundo, varios millones, ¿no?, pero ha producido también una crisis en la economía, ha destruido nuestro tejido productivo en Canarias y en todos los lugares del mundo, pero para nosotros con una dimensión sin precedentes, porque el turismo es la actividad económica principal. O sea, hemos escuchado reiteradamente que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo. Por tanto, gran repercusión en la economía y también en la sociedad. Ahora hay más desempleo, más exclusión social, más necesidades, y por eso ahora viene también, una vez que está remitiendo el número de contagios, está apareciendo y aflorando a nivel social la problemática consecuencia de esa pandemia. Pero yo estoy completamente seguro que con la predisposición, con la cooperación, que tengo que recordar también el gran comportamiento que han tenido los ciudadanos en general y los de La Gomera en particular, han sido muy consecuentes y han respetado los protocolos, las normas. Yo recuerdo dar una vuelta por el conjunto de las carreteras de la isla y prácticamente no encontrar ni un vehículo. Por tanto, todo esto ha hecho que La Gomera haya tenido, yo no sé si la suerte o la fatalidad de detectar el primer COVID-19 aquí, pero lo cierto es que hemos respondido bien, se han hecho las cosas. Además, hay que tener en cuenta que esta pandemia, que yo recuerde en épocas de paz,
Es algo absolutamente, cogió al mundo con el paso cambiado, pero bueno, hemos avanzado y las cosas están volviendo a recomponerse y yo espero que pronto, porque era más pesimista. Yo creía que el 70% la vacunación de una forma masiva no la íbamos a tener hasta finales de agosto, pero yo creo que en este centro hospitalario, por ejemplo, se están inoculando esta semana del orden de 2.000 dosis. La semana próxima algo similar. Por tanto, estamos en un proceso donde la ciencia ha dado respuesta, los profesionales están teniendo un comportamiento exquisito y de entrega total. Por eso siempre le decía al gobierno que es verdad que se ha dimensionado la contratación de profesionales, pero que se va a prescindir de sus servicios. Ojalá tuviéramos la oportunidad de dimensionarlos para que la sanidad o la educación, que son los servicios esenciales que han sido más tocados, el primero por la crisis sanitaria y el segundo por la situación de dimensionar las aulas con el número de alumnos adecuado, ¿no? Por tanto, yo creo que a pesar de tener la mala suerte de vivir esta crisis sanitaria y esta pandemia planetaria, las cosas se han hecho razonablemente bien y en La Gomera yo me siento satisfecho de los resultados. Más de 700 personas han fallecido en Canarias, hay una tasa de paro que ronda el 30%, 1 de cada 9 trabajadores está en ERTE. ¿Qué les diría a las familias que han sufrido en primera persona la crisis del coronavirus? Bueno, nosotros desde la isla de La Gomera estamos intentando paliar en la medida de lo posible, que no es fácil, esa realidad. El pasado año yo recuerdo que nosotros sacamos a oferta pública el pliego correspondiente para ayudar en 2,2 millones de euros. Este próximo mes de junio iniciamos la andadura para sacar también 3 millones de euros para ayudar al tejido empresarial, porque está muy tocado. Quiero decir, por tanto, que si los ayuntamientos cooperan y ayudan, los cabildos suman en ese camino de la cooperación y de ayuda, y el Gobierno de Canarias lo hace de una forma rápida, podemos llegar a paliar algo la situación. Yo no soy de los que cree que se va a paliar al 100%, porque la destrucción del tejido productivo es de una dimensión impresionante. Para tener un dato, en Canarias se ha destruido la riqueza del orden del 20 y pico %. Quiere decir que son más de 11.000 millones la caída de la fortaleza de nuestra economía. Esto no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que ser ávidos e intentar que con esos recursos ayudemos a los gastos fijos de las empresas, es decir, esos 165 millones de los que habla el Gobierno, 80 son para el IBI turístico, debe llegar ya de los fondos de Next Generation, de los 1.144, debe hacerlo cooperadamente con las cámaras de comercio o no, pero debe hacerlo rápido también para que lleguen ya, y así todo, yo estoy completamente seguro que en el camino van a quedar secuelas de pequeñas empresas o autónomos que han caído durante la crisis y ya no se pueden recuperar. Es lamentable, y hay que saber que en Canarias hay un número muy importantísimo de pequeñas empresas y autónomos. Por tanto, esa respuesta, del mismo modo que la respuesta al empleo, la estamos haciendo, pero se requiere una dimensión mayor. Se requiere una dimensión mayor y hay que intentar que la administración pública sea más eficiente a la hora de responder, porque es verdad que Canarias partió antes de la crisis con tasas de desempleo altas. Recuerdo que antes de la pandemia teníamos del orden de 207.000 parados, es decir, son déficits estructurales que tenemos acumulados. Pero bueno, yo soy optimista. El optimismo no quiere decir que todos los problemas vayan a quedar resueltos. Yo lo que sí creo es que el Gobierno de España
con los fondos comunitarios debe hacer un esfuerzo para que todas estas ayudas lleguen. Las ayudas a autónomos y pymes, las ayudas a la inversión, pero para eso la Administración tiene que ser más ágil. En este momento yo creo que tenemos algunas lagunas, espero que se vayan a superar paulatinamente en los próximos meses, porque de lo contrario tendríamos serias dificultades. Es decir, recuperar paulatinamente el tejido productivo de tal forma que los anuncios de Alemania o inclusive de Reino Unido, que es un país de 5 millones de turistas que vienen a Canarias, pues bueno, todas estas cosas puedan ir paulatinamente empujando la economía y ayudando desde lo público, porque no nos engañemos, quien puede ayudar fundamentalmente es desde el ámbito público, porque desde el ámbito privado las economías de las pequeñas empresas han caído y tienen dificultades para pagar lo que son gastos fijos. Por eso el IBI, por ejemplo, a los empresarios turísticos va destinado al IBI. El IBI ellos lo tienen que pagar. Es verdad que tienen posibilidad ahora de hacer nuevas solicitudes cuando se saque a oferta los recursos de los que dispone, y ha anunciado ya la Consejería de Sanidad en cooperación con el Gobierno de España. ¿Vamos a salir mejores personas de esta pandemia? Bueno, hay dos cosas que a mí me parece que tienen que ser inevitables. Una primera es que es verdad que nos ha dado un cierto cambio, inclusive se nota en el carácter. Yo lo noto también en la productividad. Esta pandemia ha afectado sobremanera a las personas, porque no es fácil estar confinado durante tanto tiempo, no es fácil llevar la mascarilla cuando habitualmente no la teníamos, inclusive con lo que supone para respirar. Pero hay algo muy importante que debemos aprender de la pandemia para Canarias, y es que nosotros tenemos unos servicios públicos que tenemos que mejorar y dimensionar adecuadamente. Esta pandemia nos ha dicho que los profesionales sanitarios, por ejemplo, en todos los ámbitos de las islas, porque por la condición de insularidad nosotros tenemos un hospital de referencia en cada una de las islas capitalinas, y después tenemos nuestro centro hospitalario, Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera, y los centros de salud. Y ahí hay muchísimos profesionales que han contribuido a salir adelante. Por tanto, estos servicios hay que dimensionarlos adecuadamente, no solo con profesionales, sino también con medios económicos, para mantenerlos en el futuro. Y desde luego, a partir de ahí, tenemos que diversificar la economía. Diversificar la economía. Nosotros no podemos depender exclusivamente, que además nos viene bien porque es la actividad económica que hay que recuperar de forma excepcional para diversificar la economía y hacer de Canarias un destino turístico sostenible desde 3 puntos de vista: sostenible desde el punto de vista ambiental, sostenible desde el punto de vista económico y sostenible desde el punto de vista social. Pero también un turismo competitivo y un turismo que gane en excelencia en el destino. Estamos recibiendo antes de la pandemia algo más de 15 millones de turistas, entre 15 y 16 millones de turistas, una comunidad que vive que tiene 2.200.000 habitantes. Nosotros tenemos que mejorar la excelencia de ese turismo, que gaste más teniendo inclusive y recibiendo menos turistas. Por tanto, esto es necesario hacerlo en el turismo, pero tenemos que aprender para el efecto del cambio climático y la apuesta por las energías renovables. Es el momento, ya que estamos dependiendo no solo del exterior para el turismo, sino también del exterior en combustibles fósiles. Hagamos una tarea de energías renovables, como ya el Cabildo de La Gomera la está poniendo en marcha de una forma potente para La Gomera 100% sostenible, ¿no? Y además tenemos que pensar en la digitalización, que nos hemos dado cuenta que estas herramientas tecnológicas nos han permitido, estando en casa, teletrabajar o inclusive resolver muchísimos problemas. Y todo esto tiene que ir unido, pero no de una forma teórica, porque es que desde lo público y desde el ámbito
parlamentario, en las autonomías y desde el ámbito del Estado se teoriza mucho, pero en la práctica tenemos una administración que es un obstáculo para la respuesta a casi todo. La administración le cuesta responder a los ciudadanos, la administración le cuesta responder a un proyecto que supone inversión, que genera empleo y riqueza. Esto no puede ser. Por tanto, yo creo que estamos en el momento de diversificar la economía, de apostar por otros sectores productivos y, desde luego, para hacer de Canarias un lugar habitable, sostenible desde el punto de vista ambiental, sostenible desde el punto de vista económico, que sea un referente como ha sido hasta aquí, porque La Gomera es un lugar maravilloso. De hecho, la canciller Merkel, a quien le escribí estando precisamente en esta pandemia, me contestaba que vendría a La Gomera. Ella me escribía tampoco, o a sabiendas de que todavía no tenía la solución o la respuesta a lo que iba a suceder con la crisis sanitaria, si iba a durar tanto tiempo. De hecho, ha durado muchísimo tiempo, nos ha causado mucho daño, pero, insisto, siendo realista y sabiendo que las cosas no son fáciles, yo estoy seguro que entre todos saldremos adelante y volveremos a recuperar la economía, volveremos a recuperar la sonrisa y volveremos a recuperar todo aquello que esta realidad pandémica nos ha quitado. Que así sea. Muchas gracias, presidente. Nada, muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de este programa y ocuparse del origen de este virus y lo que ha sucedido en el mundo y especialmente en La Gomera.